ejecutar, mami. No. ¿El que te viste o el que te desviste? No, es muy sensual. Claro. Is it the time to say goodbye? No, ya estamos... No. Siéntate. Ya, carnal. Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. Yo pensé que me dieras un beso y no quería. Sí, porque... Quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal, Do you laugh at yourself? Do I? Are you shy, Sofía? How shy I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida. ¿Qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Son muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Oye, que tienes razón. Esas son viejas. Hola, ingeniero. Adela, ¿cómo Qué estás? gusto Buenas verlo. noches. Yo estoy muy bien. ¿Y usted también? Muy bien. ¿Cómo le hace? Le preguntaba yo hace un rato, ¿cómo le hace? Se ve re bien. No, pues la salud anda bien. Qué es lo bueno, me importante. da gusto. Se le nota, se ve muy bien. Y muy activo además. Pues así son estos. De repente hay días muy activos, otros no tan. Me acuerdo que alguna vez me dijo, yo no sé esto de líder moral, ya para nada ni me pelan. Pues otra vez ya. El líder moral del PRD, No, ingeniero. Muchos amigos, muchos amigos. ¿Cómo ve la cosa? Mira, veo que viene un debate fuerte, interesante. Con mucha energía. Un debate que debe llevarse por todos lados. Debe ir a los medios académicos, debe ir, evidentemente, pues ya está en el medio político, tendrá que aterrizar en su momento en el Congreso, pero yo creo que hay que llevarlo, como digo, a todos lados, con los industriales, con los empresarios, con la gente en términos generales. Esto es en distintos foros, la idea es que esto pueda darse En todos a los conocer. sectores de la sociedad. En todos los sectores Cuando me de la dicen en todos sociedad. lados, en la calle tengo que pensar necesariamente. Pues en la calle también, es decir, habrá en algunas partes que digan, pues vamos a hacerlo en una plaza o vamos a hacerlo en tal o cual cruce de esquinas. Estoy pensando en manifestaciones y en plantones y ese tipo Bueno, de cosas. plantones no veo la necesidad en este momento, pero creo que aquí lo importante es realmente convencer la opinión que las medidas que estamos proponiendo, que está proponiendo en este caso el PRD, son las más convenientes para reactivar, para modernizar, para tener una industria petrolera mucho más útil al país, y convencer también que las propuestas que hasta hoy ha hecho el gobierno no nos llevan a mejorar las condiciones de vida de México, ¿no? Esto es, creo que, lo que nos están dejando ver, porque en realidad no han hecho una propuesta completa, únicamente la reforma de 2 artículos constitucionales, pero no de todas las reformas que tendrían que darse en otras leyes. Como las leyes secundarias, la redacción. A partir justamente de las reformas de la Constitución. Entonces, las reformas de la Constitución impactan En las leyes en secundarias. otras leyes secundarias, leyes reglamentarias. No sabemos qué está proponiendo en ese sentido el gobierno. Tampoco ha definido lo que pudiera ser una política petrolera. Entonces, queremos estos cambios para poder desarrollar esta política petrolera, para contar con tales montos de inversión. No ha dado una sola cifra del gobierno, no conocemos una sola cifra. Entonces, sí queremos convencer también a la gente, hacerle entender que desplazar, sacar al Estado, sacar a Pemex, sacar a Comisión Federal de Electricidad del petróleo y de la electricidad, pues no es la mejor medida para el país. Usted sostiene, por supuesto, que la reforma que ha presentado, la iniciativa que presenta el PRD, que además es suya, ¿no? Y si alguien tiene autoridad, yo no diría ya moral, pero usted ha estudiado el tema pues por muchos se ha trabajado años. con mucha gente que lo conoce. Yo no sería ese conocedor, pero sí lo he estado viendo y he estado platicando. Y quienes han trabajado y arrastrado el lápiz son gente que sí conoce a fondo cómo se mueve la industria petrolera en México y en el mundo, y cuáles pueden ser los efectos, las consecuencias de un cambio en un sentido o de un cambio en otro sentido, ¿no? Ahora, por lo que ya conocemos, ya están las 3 iniciativas puestas en la mesa. Así es. La otra vez que hablábamos usted y yo, comentábamos solamente la propuesta que había presentado el presidente Peña, la iniciativa que había presentado el presidente Peña, y esperaríamos la suya. Ya está la del PAN, ya está la del PRD, ya está la del Ejecutivo.
usted argumenta que la suya pues es la buena. Pues no pero, puede ser de otro pues, modo. no puede ser de otro modo, pero yo quiero preguntarle lo siguiente, porque a mí me da la impresión de que los objetivos son los mismos, ¿no? Un poco el diagnóstico es el mismo o no, ingeniero, porque... Puede haber algunas coincidencias en el diagnóstico, pero el cómo resolver los problemas, es decir, los cómo de enfrentar los problemas que tiene evidentemente el desarrollo de la industria y particularmente de la industria petrolera, pues sí se está planteando, yo diría, con visiones muy diferentes. Completamente distintas. Completamente opuestas. No hay coincidencias Hasta este momento con las no. del PRI, por Hasta ejemplo, este con las momento del no. presidente. Hasta este momento no, porque nosotros consideramos que no. Por no ejemplo, hace el cambio al falta. régimen fiscal de Pemex Sí, es pero- una coincidencia. Sí, pero ahí no ha dicho el gobierno qué quiere hacer. El gobierno no ha dicho qué quiere hacer en cambio de régimen fiscal, no ha dicho qué quiere hacer pues prácticamente en ningún aspecto. Bueno, ha dicho que quiere quitarle la carga a Pemex, ¿no? Sí, pero no ha dicho cómo. De manera gradual. Que No, eso no ha dicho coincide cómo, no ha con dicho usted. cómo ni ha dicho en qué ley, qué ley o qué leyes quiere reformar. Nosotros sí estamos planteando que esto se haga modificando un derecho que se le está cobrando a Petróleos, que pueda reducirse del 71.5 al 62.5 en un plazo de 5 años. O sea, nosotros sí estamos haciendo un planteamiento que el gobierno hasta este momento no está haciendo. Ya, en ese sentido sí sería de manera gradual y en eso coincide. No sé si ellos... En esto es gradual. Ahora, lo que nosotros no vemos es la necesidad de echar fuera a Pemex, de echar fuera al Estado de la industria petrolera, que es la rendija ¿Dónde que son? abre la reforma al artículo 28. Explíqueme eso, porque eso me lo dijo usted desde el día que hablamos, que la propuesta era retrógrada, que no era modernizadora y que además lo que pretendía finalmente era la desaparición de Pemex. Mira, Ellos argumentan que no es cierto. Eso es lo que argumentan. Sin embargo, ¿qué sucede con la reforma del artículo 28? Primero, quita la calidad de estratégica al área petrolera y al área eléctrica. Esto es, electricidad y petróleo ya no son actividades de interés estratégico para la nación. Esto es, la red eléctrica, si se produce energía o nos quedamos sin energía, pues ya le importa un cacahuate al gobierno porque ya no es estratégico. Y si no es estratégico, pues no es indispensable. Y lo mismo en petróleo, si producimos más o producimos menos, si lo agotamos más pronto o lo agotamos para mañana, pues tampoco, esto es ya pasado mañana no tenemos petróleo, pero como no es estratégico, pues no le importa al país. Pero coincidirán, ¿no? Pues yo esperaría. El permitir la inversión privada, ingeniero, ¿le quita la calidad de estratégico? Explíqueme porque no entiendo bien. Le quita la calidad estratégico porque entonces vamos a manejar el petróleo en función de mi interés y no del interés de todos. A mí lo que me va a interesar como particular es producir lo más posible en el plazo más corto posible. Y si me agoto las reservas en 3 patadas, pues me agoté las reservas en 3 patadas, que ruede el mundo. Yo ya me llené mis bolsillos de dinero. Ya. Ahora, ¿esto no podría aclararse con el reglamento? Puede aclararse, pero entonces, ¿para qué estar expuestos a ese riesgo? ¿Cuál es el objeto de estar expuesto a ese riesgo? Porque de acuerdo a lo que ellos dicen, es que no alcanza de otra forma. Bueno, nunca nos han presentado una cuenta, nunca nos han dicho cuánto necesitan para qué, nunca nos han dicho a dónde quieren invertir, cuánto, para qué, en ductos, en refinerías, etcétera. Cuando haya cifras, pues podemos decir, bueno, yo creo que puede haber dinero de este lado, o dejemos de hacer tal cosa, o ahorrémonos en este lado y metámoslo en esto. Pero mientras no haya una sola cifra, pues no tenemos manera de saberlo. Ahora, por ejemplo, se lo digo porque aquí estuvo el secretario de Hacienda la semana pasada justamente y me decía que ahora, más que nunca, Pemex está invirtiendo, que invierte 20,000 millones, pero que no es suficiente, que se necesitaría una cifra por lo menos equivalente.
y que de dónde va a salir, que no alcanza con un cambio de régimen fiscal, porque además tendría que ser, como dice usted, gradual, porque si de pronto no hay lana de Pemex para hacer todo lo que se hace con esa lana, pues nos quedaríamos sin muchos servicios. Ahora, la opinión pública, Adela, no está informada de cuánto hace falta, esto que te dijo a ti el secretario de Hacienda, y dónde lo quiere meter. Esto es, Pemex tiene muchos activos. El Estado mismo, pues es un activo. Claro. Entonces, si contratamos créditos a tanto plazo, no podemos hacer tales o cuales proyectos. Si en otros casos nos asociamos en X o tal forma para hacer proyectos petroquímicos, si ahí es donde estuviera haciendo falta la inversión. Ahí no hay ningún créditos sería endeudarnos, porque esa es otra cosa que se planteó aquí la semana pasada, que entonces otra vez estaríamos endeudados. Otra vez estaríamos endeudados, pero cuando tú te endeudas para un proyecto productivo y el propio proyecto genera su recuperación, pues no estás de hecho endeudando al Estado, sino simplemente el Estado responde en caso de que hubiese una tragedia y no pudiera operar un proyecto productivo, que además se supone estaría bien concebido, bien estructurado, tanto técnica como financieramente. Entonces, si los proyectos en los que se va a invertir se pueden pagar por sí mismos, esto es un oleoducto, se paga por sí mismo, una planta petroquímica se paga por sí misma, etcétera. Entonces, pues, en fin, combinando fuentes de recursos, etcétera, se puede sacar adelante un problema, un proyecto, un plan de desarrollo, del cual desafortunadamente se carece. Ya. Ahora, es muy difícil quizá aventurar algunas cosas porque no conocemos otra vez la letra chiquita, ¿no? Pero yo le preguntaría, ¿con quién hay más coincidencias? ¿Con el PRI o, por ejemplo, con la postura de Andrés Manuel López Obrador y Morena? Mira, Andrés Manuel no ha hecho una propuesta estructurada sobre petróleo. El gobierno tampoco. Entonces, bueno, Andrés Manuel ha dicho que no hay que cambiar. Bueno, pero es que no puede uno coincidir con quien no ha hecho propuestas. No puedes coincidir con lo desconocido. Entonces, nosotros estamos haciendo una propuesta, refórmense 12 leyes, pónganse en práctica y véanse los resultados. Si del otro lado no hay ninguna propuesta, es decir, a nosotros no nos han dicho, la propuesta que estás haciendo para modificar la ley de petróleos mexicanos no nos gusta, o nos gusta en esta parte, pero no nos gustan los artículos del 5 al 18. En la ley sobre empresas paraestatales, nos gusta esto y no nos gusta esto. No nos han dicho nada. Aparentemente, pues todo está bien o todo está mal, no lo sabemos, desde el punto de vista del que está enfrente. Ya, ahora, ¿el PRI tiene más coincidencias con la postura del PAN, la iniciativa del PAN, o con la suya, del PRD? Bueno, al PAN le encantará que se reforme el artículo 28 constitucional. Pero no les dieron las concesiones, como plantean ellos. Las concesiones no, pero pues casi se puede llegar a lo mismo con la vía de los contratos, pero sobre todo quitando el carácter de estratégico al sector petrolero y al sector eléctrico, que esto es lo que realmente abre la posibilidad. Y además esto tiene un efecto en el artículo 25 de la Constitución, donde ya el Estado, el gobierno, ya no tendría obligadamente la propiedad de los activos ni de petróleos ni de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues pueden vender hasta, como he dicho por ahí en algún momento, hasta los tornillos de las calderas o las tuberías que explotaron hace unos meses en Pemex. Nos estaban explicando un poco, pero bueno, otra vez ustedes, la autoridad en la materia, las diferencias entre los contratos de producción y los de utilidad compartida. La diferencia con los de utilidad compartida. Usted siente, y esto un poco me lo decía la otra vez que hablamos por teléfono, que se corren riesgos del control, el control que tiene el Estado mexicano sobre el producto también en los de utilidad compartida. Mira, yo te diría que si tú quitas el carácter de estratégico al petróleo y a la electricidad
y permites el desplazamiento, la sustitución del Estado por particulares, el tipo de contrato resulta totalmente irrelevante. Ya, es decir, si ya quitaste la base esencial, lo demás pues ya es lo de menos. Usted ha platicado con, además de gente de su partido, estos amigos de su partido y los expertos que me dice usted que han estado arrastrando el lápiz en este tema, con algunos priistas o con Andrés Manuel López Obrador de Mira, estos sobre temas. el artículo 28 no he podido platicar con nadie, con ninguna gente que no sea de los del PRD. A ver, explíquenos lo del artículo 28. Pues es esto, quita el carácter de estratégico. Yo le preguntaba, sí. y porque le decía al secretario de Hacienda, a mí el ingeniero Cárdenas me dijo que le preocupaba más el 28 que el 27. Así es. Y me decía, pero el 28 tiene que ver con lo que pasa en el 27. Sí, en alguna forma, pero la reforma grave es la del 28. Si se reforma solo el 27 en lo que quieren reformar, que no es poca cosa, y no se reforma el 28 es menos grave. ¿Usted estaría de acuerdo? Si se reforma el 28 sin reformar el 27, de todos modos acaban con el asunto. Pero usted estaría de acuerdo, por ejemplo, después de que se haga el debate y de que se haga todo este reglamento, etcétera, de que se reformara el 27, o su no es contundente y categórico? Lo que pasa, Adela, es que la propuesta del gobierno, que no lo dicen en todo este alud propagandístico que nos están echando encima todos los días, no lo mencionan, siempre hablan del 27 y no hablan del 28. Entonces, lo que están proponiendo es modificar los dos, no es uno u otro. El gobierno está proponiendo modificar los dos. Si desecharan, en todo caso, la modificación al 28... ¿podría haber acuerdo? Sería menos grave. El PRD no podría votar a favor de ninguna de estas reformas, creo yo. Ya. Si lo hacen, pues es la conciencia de cada quien. Yo no soy diputado ni soy senador, pero lo que yo veo es que ninguna de estas reformas es conveniente para el país. Ya. Pero además usted dice que no es necesario reformar la Además, Constitución. para lo que se quiere de cambiar el régimen fiscal, cambiar la organización de Pemex, lograr que haya más inversión, etcétera, no hace falta cambiar la Constitución. Ahora, ¿de dónde saldría el dinero, de acuerdo a su iniciativa, ingeniero? De donde mismo que va a salir el dinero de la iniciativa del gobierno. No, porque la iniciativa del gobierno sí contempla la inversión privada, el capital. La nuestra también, por ejemplo, en todo el área petroquímica puede haber inversión privada. En la construcción de ductos, que se modificó desde 1995, y hay la posibilidad de inversión privada, y no ha habido inversión privada. Me ha dicho usted, no ha habido. ¿Por qué no ha habido? Porque no hay interés de... Porque la simple apertura no es varita mágica para que venga la inversión. Pues hay que darles incentivos, supongo, ¿no? Y entonces, ¿por qué no se los dan a Pemex? Digo, tan simple como eso. ¿Por qué no asocian a Pemex en los proyectos con particulares? Cuando a mí me dan estas cifras que usted dice que no le han presentado a la opinión pública, pues digo, pues uno pensaría, sí, ¿de dónde va a salir este dinero, no? Estamos hablando por lo menos de 20,000 millones de dólares. Pues ¿de dónde va a salir? No alcanza con el cambio de régimen fiscal, ¿no? No, sí, el cambio de régimen fiscal de Pemex está asociado a la reforma fiscal que tiene que llevarse a cabo. No, pero entonces tendrían que subir los impuestos de una forma que sería insostenible, ¿no? Yo no sé si es insostenible o no, pero la reforma fiscal que viene, pues a algún sector de la población la va a tener que pagar. Yo espero que sea el que tiene más ingresos. Pues sí, todos esperamos y no el que tiene menos. Y los que ya pagamos. Y no el que tiene menos, y que paguen también los que no pagan, exacto, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, pues de ahí tiene que haber recursos también, un cachito, aunque sea muy chiquito, para Pemex. ¿Y alcanzará? Esa es la pregunta. Bueno, porque también... ¿cuánto hace falta? Es que no nos han dicho cuánto hace falta y para qué hace falta. Sobre todo, ¿para qué hace falta? Pues muchos nos hablan de el petróleo en aguas profundas, por ejemplo, ingeniero, donde al parecer Pemex no tiene ni la tecnología ni la lana. Tiene la tecnología porque ya ha perforado incluso pozos productivos en aguas profundas. Ninguna tecnología está ahora fuera del acceso de cualquier petrolera del mundo. Todas son accesibles
pagas más, pagas menos, pero toda tecnología es hoy accesible y el que diga que no está mintiendo, por alguna razón, pero está mintiendo. Ya. Entonces, nos dicen que las únicas cifras que da el gobierno, y no tienen nada que ver con la reforma, es decir, tú reformas el 27 o el 28 y eso no va a provocar que pum salga más petróleo de los pozos. No. ¿Verdad? No. No. Entonces, el gobierno dice, en 2018 debemos producir 3 millones de barriles. Hoy estamos produciendo 2,5. En 2025 debemos producir 3,5 millones de barriles. Sí, eso me lo dijo aquí el secretario. En 2020, Estados Unidos dice que va a ser autosuficiente en hidrocarburos. Que es nuestro principal cliente para la exportación. ¿Quién nos va a comprar? Así nomás, de un día para otro, te cierran una puerta y sales cargando barriles de petróleo a ver quién te los compra. No está tan fácil. ¿No habrá interesados? Sí, ¿no? Bueno, de vender de un día para otro 800,000 o 900,000 barriles todos los días, no es cualquier cosa, no es una cosa sencilla. Pero entonces ya hay que empezar a hacer algo. Bueno, entonces hay que empezar a hacer algo. ¿Por qué no se piensa, por ejemplo, sin necesidad de aumentar la producción, por qué no se piensa en aumentar la exploración para mejorar nuestra proyección sobre las reservas? ¿Por qué no se piensa en invertir en petroquímica para darle valor agregado a los productos, al recurso, darle valor agregado, generar aquí empleos formales y que haya derramas económicas, tanto en salarios como en lo que pueda impactarse en otras ramas de la industria? Sin capital privado. Con capital privado, ¿por qué no? En la petroquímica cabe lo que sea. ¿Dónde más sí? Los ductos, inversión privada. Los ductos, ahí tenemos escasez de gas y pagando gas más caro porque no hay capacidad de transporte. Pero mucho más caro. Bueno, pero pues esa no es culpa de las reformas o de las no reformas, es culpa de que no ha habido inversión. Entonces no ha habido inversión. El gobierno dice, ya se puede invertir. Solo transportación de gas, ¿verdad? Nadie invierte y el gobierno tampoco invierte, Pemex tampoco invierte, entonces nos quedamos viendo y No invierte porque no tiene con qué. No sé si tenga con qué o no tenga con qué, o no lo dejan, porque también cuando a veces tienen no lo dejan invertir, que esa es otra cuestión, por eso queremos la autonomía de gestión. Que en eso también está de acuerdo, entiendo, la iniciativa del presidente, ¿no? Dice, autonomía de gestión. Dice mayor, pero no plena. En su discurso dice mayor, nosotros decimos plena. Ya. Sí, como la tiene cualquier empresa productiva. En eso sí hay coincidencia, entiendo, y en lo otro quizá no explícita. Pero yo te diría que para darle autonomía de gestión a Pemex tampoco hacen, es preciso reformar el 27. No, eso no pasa por la Constitución. Pues no pasa por la Constitución. Eso no pasa por la Constitución. Para lo que hace falta reformar la Constitución es sí para la inversión privada. En ciertas áreas. En ciertas áreas. Porque eso termina con la exclusividad del Estado. ¿Cuáles son estas exploración, áreas? explotación, refinación, transporte de líquidos. De líquido, porque el de gas ya existe. Sí. Exploración, explotación, refinación y transporte de líquidos. Así en es. donde usted dice no a la iniciativa privada. Cero. Definitivamente. Y que se puede, lo podemos hacer solos. No veo la necesidad. No veo la necesidad, es decir, no nos han planteado dónde hace falta la... Pero si a usted, porque usted es un hombre muy prudente, yo lo sé, si a usted llegan y le plantean que a lo mejor sí, pues lo pensaría o al menos lo discutiría, ¿no? Mira, yo te puedo asegurar que, por ejemplo, con un buen crédito, bien estudiado, se podría sustituir el transporte de pipas, que es 50 veces más caro que el transporte en ductos, y al cabo de un tiempo pues se acaba de pagar el crédito y el Estado se queda con los ductos, no tiene ningún problema. Ingeniero, yo sé que usted no está en el Pacto por México, pero entiendo que está al tanto de todo. No en el Pacto por México sí está el capital privado en refinación. Sí. ¿Y lo firmó el PRD? Pues sí, equivocadamente, pero el pacto... se equivocó. Pero digamos, el pacto con México no compromete a nadie. Es como invitarme a platicar aquí contigo.
No, absolutamente compromete a nada a nadie. Y de hecho, pues no pasa por ahí. ¿Quieren que salga de ahí? ¿Usted cree que pueda salir de ahí? Finalmente. Un compromiso del PRD para aceptarlo, yo creo que no. Yo esperaría que no, pero pues quién sabe. Ahora, puede pasar por mayoría. Pues sí, y si no lo hacen, no veo por qué tienen miedo a votar por mayoría. No, pues yo tampoco, pues eso es una democracia. Así es. ¿Los ve con miedo? Bueno, pues los veo dudosos. Si ya tienen la mayoría, pues adelante y duro y a la cabeza contra el adversario. Lo que ha dicho insistentemente el presidente desde siempre, desde todos estos meses, ha dicho que pues él es un hombre de acuerdos y que pues le gustaría que fuera por consenso y por acuerdo. Yo pediría, por ejemplo, en las propuestas que ha presentado el PRD, si son 12 si es una iniciativa que reforma 12 leyes. Si en alguna de esas reformas nos dicen, bueno, pues en el artículo tal convendría esto, o el Consejo de Administración de Pemex, a lo mejor conviene que haya también presencia de, bueno, pues son cosas que se pueden discutir. No son principios inamovibles. Pero bueno, hay otros que sí son inamovibles, ¿no? Como el cambio al 28. Como el cambio al 28 y el quitar la calidad estratégica al petróleo. Yo eso no lo entiendo. El petróleo es esencial para la vida del país. El cambio al 27 todavía pasa, me lo dijo. Yo no sé si pase o no pase. Yo lo veo innecesario totalmente. Pero yo sí veo que quitar la calidad de estratégicos a estos dos sectores, pues resulta, el que lo acuerde, pues yo diría criminal. Y el que lo crea necesario, pues lo creo simplemente torpe, ¿no? Ahora, no estamos corriendo el riesgo, como ha ocurrido tantas veces, ingeniero, de que se haga pues lo que se puede, no, pues lo que pasa poco y se hace lo que se puede, una mini reforma otra vez, ¿no? La reforma posible, que no la Mira, que yo te diría una cosa, si tú estás convencida que tal cosa es lo correcto y tienes la posibilidad de hacerlo, pues impónlo, tío, y los demás nos tendremos que aguantar, o ya veremos cómo reaccionamos. ¿Cómo pueden reaccionar, ingeniero? Yo creo que a lo mejor esa es un poco la preocupación. Pues hay reacciones muy diversas. El PRD está planteando que si se diera la desgracia, así lo vemos, de que se aprobaran estas reformas, pues buscaríamos apoyo en la propia Constitución para tratar de revertirlas. ¿Cómo? Una consulta, sí, apoyándonos en lo que establece el artículo 35, buscaríamos reunir la opinión favorable de 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, que son como 1.700.000, para pedirle al gobierno, haz una consulta para ver si esta legislación se mantiene o no se mantiene. Ahora, no vamos a esperar. Esta figura existe ya en la Constitución, no está reglamentada por una ley secundaria. Ya están en retraso los legisladores y el Ejecutivo, porque esto tendría que haberse aprobado a más tardar el 9 de agosto. Pero bueno, pues de todos modos, la primera posibilidad, de acuerdo con lo que hoy establece la ley, para ponerla en práctica es el primer domingo de julio de 2015. ¿Qué sería entonces? Entonces, bueno, pues tenemos casi 2 años. ¿Y sería vinculante, en todo caso? Si la opinión de la ciudadanía cuando se hace la consulta supera cierto porcentaje, es vinculante, y si no, no. Entonces, pues yo creo que 2 años... Esa sería su respuesta, la respuesta del PRD. Esa es una respuesta. ¿La otra? La otra, pues a llevar el asunto al conocimiento de la gente y que la gente le empiece a exigir por distintos medios al gobierno que rectifique lo que yo consideraría un error. ¿Llegar hasta dónde, ingeniero? Pues llegar hasta donde la ley lo permite. Digo, porque nadie queremos ver, supongo que usted coincide con eso, ¿no? Ni pozos tomados. Yo no quiero ver nada que transgreda la ley, pero yo pienso que todo lo que la ley lo permite, pues hay que hacerlo. Ya. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador convocó a una marcha... Lo cual está totalmente permitido por la ley. Claro, absolutamente, y no ha hecho nada que esté fuera de la ley tampoco. ¿Usted va a ir, por ejemplo, a esa convocatoria? No lo he considerado, no lo tengo considerado. ¿Cree que viene el Zócalo? No sé, pues esto es
circunstancial, vamos a ver, y me parece que ojalá lo llene, diría yo. Ya. Ahora, a propósito de las consultas, va a haber unas consultas que está haciendo el PRD. Que no son vinculantes. No son vinculantes, es Pero simplemente para pero el puede pulso, dar una ¿no? señal de opinión. Sí. Puede dar una señal ¿Cómo de las opinión. ve usted? Muy interesantes, considerando importantes, las preguntas, importantes, Adel. ¿Cómo ve las preguntas? No las he visto en detalle, son tres en función sí. del Espéreme. petróleo y tres en función de la reforma fiscal. Sí. Yo creo que están correctas las preguntas, son totalmente válidas y bueno, pues la gente va a responder lo que sienta a ese respecto. Ahora, hay mucha carga ideológica en esto, ingeniero, ¿no? Pues todos tenemos nuestras ideologías y nuestros intereses además. Pero no nuestro interés primero debe ser pues la modernización de este país, Bueno, y cada esta quien- industria. Sí, nada más que cada quien tiene sus comos. Sí, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de la gente como uno, que no estamos pues muy informados en ese sentido, ¿no? Pues tenemos una carga ideológica, sobre todo cuando estamos hablando de un tema como este, ¿no? Entonces, de ahí mi pregunta, ¿la consulta no es un poco tramposa? No, pues además va a ir el que quiera ir, a nadie se le va a poner una pistola en la nuca para que vaya. A propósito de cargas ideológicas, y yo diría que hasta emocionales en el caso suyo, ¿hay mucho de esto también, ingeniero, en el caso suyo? No, yo estoy firmemente convencido que esta no es una reforma que sirva al país, la que ha propuesto el Ejecutivo. Usted me dijo que fue no solamente, usó la palabra falaz, pero también ofensivo el uso del general Cárdenas, Así es. su padre. Así es. Sí, así lo sintió en ese momento, ya tuvo tiempo de... Siento, ¿Todavía? Así lo ¿Por siento, qué? Porque se le está utilizando para tratar de impulsar una causa que va totalmente en contra de lo que él hizo en vida, ¿no? Pero el caso es que, y eso es lo que ellos argumentan, y aquí yo le dije al secretario de Hacienda, hagamos un ejercicio, si tuvieras aquí enfrente, no al ingeniero Cárdenas, ¿qué le dirías? Porque él dice que fue un uso, pues no solamente no rescata el espíritu del general, sino que fue hasta ofensivo. Y me dijo, bueno, por supuesto que esa no era la intención, lo que sí es un hecho es que el artículo 27 de 1940 Decía tal cosa. hacía tal cosa, no solo eso, es mejor que lo que se tiene ahora. ¿Usted coincide con eso? No. No coincide. No coincido. No con es eso. mejor. No es mejor. ¿Por qué? Porque es más preciso el texto de ahora, es más preciso, y yo te podría decir incluso, eso lo expresó mi padre en una carta al licenciado Reyes Heroles, cuando Reyes Heroles era director de Pemex. Que lo publicó, ¿no? Usted. Que lo pude publicar hace poco, justamente diciéndole que qué bueno que se había hecho en su momento esa reforma, que también hubiera incluido el caso de los contratos. Ya. Las cosas cambian, por eso el México del 2013 pues es distinto del México del 40. A propósito de las cosas. A propósito de las cosas que está diciendo el gobierno. Exacto, a propósito de que las cosas cambian. Yo decía, esto me parece de pronto que dices, bueno, entonces este país no ha avanzado nada, ¿no? Porque pues tener que recurrir totalmente distinto. a una reforma de 1940, porque es mejor que la que tenemos ahorita. Pemex es una gran empresa petrolera. Pemex es la empresa petrolera... No, bueno, gran. Primera o segunda en generación de utilidades antes de impuestos. Sí, sí. Pemex es una empresa que le da al Estado mexicano, al gobierno, casi el 40% de lo que recibe el gobierno como ingresos. O sea, no es cualquier cosa. Ahora, que el régimen fiscal no permita la expansión deseable de Pemex, pues ese es otro cuento. Pero que Pemex, aún en estas condiciones, le da al Estado pues la sobrevivencia, esto es definitivo. Sí, bueno, absolutamente. Por eso no se le puede quitar de la noche a la mañana. Eso, de la noche a la mañana, pero por eso un cambio gradual es posible. Sí, en eso insisto en que todos coinciden. Oiga, su propuesta, la de usted, la del PRD, por lo tanto, incluye una reducción de la representación del sindicato en el Consejo de Administración o la salida del sindicato del Consejo de Administración. Mira, consideramos en porque el PRD... se me hizo raro que la izquierda... No, consideramos que juez y parte no debe ser. Una cuestión es que se deben respetar con todo rigor los derechos de los trabajadores
Y otra cosa es que los trabajadores, en este caso una representación sindical, sea juez y parte, esto es, sea patrón por un lado y sea trabajador por otro lado. Esto es, se me hace que esto es contradictorio. Entonces, lo que usted propone es la salida absoluta del sindicato en el Consejo de Administración. Ahora, digo, por ejemplo, si alguien propusiera que estén con voz y sin voto, bueno, pues me parecería bien, ese es su punto de vista, puede ser interesante dentro del Consejo, pero no en el voto, porque ahí sí es juez y parte, por ejemplo. Ahora, a propósito del sindicato, el tema de las pensiones es un problema, pues, serio, ¿no, ingeniero? Sí. Se habla mucho de la corrupción de Pemex, que yo sé que eso no tiene que pasar tampoco. Eso tampoco lo dice el artículo 28. Por reformar la Constitución Así para es. acabar con la corrupción. Pero estos son asuntos que, pues, que de ahí, nada que ahí serviría, están, ¿no?, reformar la Constitución si esto no se corrige. Bueno, pero ¿quién tiene que corregirlo, Estela? Adela, perdón. siempre me dice Estela. No. ¿Quién tiene que corregirlo? No, dígame quién se llama. No, nadie. Siempre me dice Estela. Has de haber una Estela por ahí, ingeniero. Nadie. El gobierno. ¿Y por qué no lo hace? Sí, no sé, no se entiende. Eso, yo también se lo planteé aquí al secretario. Pues de nada servirá reformar el artículo 27, 28 si no se corrige, ¿no? Todo este asunto de ninguna transparencia, de corrupción. Ahora, la competencia a Pemex, que usted dice que competencia no, de hecho usted dice que lo que quieren es desaparecerla, pero la competencia a Pemex no la haría una empresa más competitiva, más transparente. Mira, Pemex es altamente competitivo. Pemex tiene costos de perforación, costos de desarrollo de los campos petroleros, costos de, en fin, los costos esenciales, más abajo que los de Statoil de Noruega, que los de Petrobras de Brasil, que los de Chevron, que los de Eni de Italia, que los de ExxonMobil, en fin, está por abajo de las grandes petroleras en sus costos. Entonces, ¿en dónde compite Pemex? Pues Pemex fundamentalmente compite en los mercados internacionales y ahí es altamente competitivo. ¿En qué estaría usted sí de acuerdo, ingeniero, con este ánimo de que pues le vaya mejor a todos y de que sí se haga algo modernizador? Pues y de que nos acepten la propuesta y... O sea, tal cual. Bueno, de preferencia, pero... Ay, bueno, ingeniero, bueno, pero... pues así somos todos. Sí, bueno, pero no pasa así, no. Bueno, entonces... En términos realistas, ¿cuánto sí está dispuesto a...? ¿Con qué sí se cedería, pues? Con los artículos constitucionales, no. Ni el 27, ya me había dicho que el 27 chance. ¿Qué propone el gobierno? No lo sabemos. ¿Qué no le gusta al gobierno de la propuesta del PRD? Al PAN seguramente no le gusta nada. No, bueno. Pero ¿qué no le gusta al gobierno de la propuesta del PRD? A mí lo que me dijo aquí el secretario de Hacienda, insisto, no sé mucho más, sino lo que dijo así, es que el corazón de la reforma pasa por cambiar el 27. O sea, que si no alcanza, no es suficiente, no cuadran los números. Pues tenemos visiones distintas, ¿no? Y los expertos... ¿Habrá algún punto...? Cuando el gobierno enseñe sus cartas, a lo mejor. A lo mejor sí. ¿Usted ha hablado con alguien? Pues he hablado con mucha gente, pero no... ya sabe a lo que me refiero, ya sabe a quiénes me refiero. Del 28 nada con nadie. ¿Y del 27 sí? Del 27 he estado enterado. No, bueno, más o menos de lo que se quiere hacer, de lo que se quería hacer. ¿Pero lo han buscado? ¿Han pedido su opinión? Supongo que sí. Mi opinión no. He estado informado de por dónde podía ir la reforma. Ya. Y siempre, del 27. Del 27. ¿Y siempre ha contestado que? Que no me gusta. Siempre ha contestado que no le gusta. Que no me gusta. Como está. Ahora, si ya le enseñan el resto, a lo mejor le gusta. Peor todavía. A lo mejor le gusta. No, peor todavía. Si incluyen varias de sus propuestas, ¿puede ser? No, pues no, eso no es negociable. Es decir, hay principios que no es negociable. No se negocian, ¿no? Ya. ¿Le dolió el que, me decía, lo sentí ofensivo, pero además, ¿le dolió el que se usara la figura de su padre? No, mira esto, quienes estamos en la política y yo en este caso, pues ya... Por muchos años, ¿no? Ya he oído mucho de estas cosas, ¿no? Y ya he pasado por muchos de estos momentos.
Pero lo que usted dice es que esto de plano a su padre no le gustaría. De eso estoy convencido. ¿Usted cree que haya reforma o no? Yo espero que sí, y que sea positiva. Pero para usted positiva es que sea en sus términos. Claro. Claro, bueno, pues, lógicamente. O sea, que usted espera que haya reforma y en sus términos. Pues lo más apegado posible. Ya, ingeniero. Pues lo más apegado posible. Pero sí, ¿lo ve posible? No sé, pero la lucha se le va a hacer. Pero entonces, ¿cree que sí va a haber una reforma este año, por Pues ejemplo? yo no creo que se estén presentando las iniciativas del propio Ejecutivo simplemente para semblantearnos. Ya. Ahora, ¿no se corre el riesgo de que el PRD se quede fuera si la votan PAN y PRI y a lo mejor el PAN exige votar todavía? Afortunadamente que se quede afuera, si ese fuera el caso. A lo que voy es, ¿no podría exigir más el PAN? Porque el PRI se quedó un poco en el centro, no se fue, hasta el PAN dice que se quedó corto. Va a dar brincos de gusto si se aprueba la del PRI. ¿Cómo ve al PRD y su participación en el Pacto por México? Yo veo al PRD unido en torno a la propuesta energética. Y a mí eso es lo que me resulta más importante. Oiga, ¿y va a dejar de chambear en la Ciudad de México en lo que estaba haciendo? No en este momento. Si fuera necesario, sí, pero no lo veo necesario en este momento. ¿Qué está haciendo exactamente en la Ciudad de México? Pues viendo el área internacional del gobierno de la ciudad, es decir, manejando la relación con otros organismos que tienen que ver con ciudades, manejando los intercambios de experiencias que hay del gobierno de la Ciudad de México hacia otros países o otras ciudades y de otras ciudades hacia el gobierno de la ciudad. ¿Y está padre? Está muy interesante. ¿Sí? Está muy interesante. ¿Y no ve la necesidad? Porque dijo que se va a dedicar, ayer dijo que se va a dedicar... Si fuera necesario, no lo veo en este momento, pues tenemos 2 años de aquí a la consulta. Cuando me dice que el PRD está unido en torno a la reforma, al tema energético, ¿no hay voces dentro del PRD a favor de la propuesta? No las he escuchado, a lo mejor sí, pero no las he escuchado. Sí, escuchó, por ejemplo, la de Graco Ramírez, ¿no? Pues no la he escuchado y no he visto el texto que él pudiera haber dicho. Él dice que hay que apoyar la reforma iniciativa. Pues será una voz discordante en ese caso. Sí. Pero a lo mejor hay otras, ¿no? Parecidas. A lo mejor, no las conozco todavía. Y su participación en el Pacto por México, ¿cómo ve el Pacto por México para empezar? Pues ¿Ha dado resultados? Como te dije, lo veo como un espacio de plática como el que tenemos aquí, que no compromete a nada, pero puede ser una plática muy interesante. Pero además, pero pueden surgir cosas, ¿no? Pueden surgir ideas como interesantes, ahorita. como ahora también. Como ahora también. ¿O no? Claro que sí. ¿Usted no está en contra de que el PRD participe Yo no de estoy en contra de ningún diálogo. Adela. No. De ningún diálogo. Entonces, pues sí que participe de esto, claro ¿no? Sí. Y de lo que se pueda. Claro de lo sí. que ha salido ya del Pacto por México, de lo que se ha hecho en estos meses de la administración de Peña Nieto. ¿Qué ve usted? Mira, veo que nos falta todavía, por ejemplo, la ley secundaria en materia de medios, que es muy importante que se haga la ley secundaria. Creo que en materia educativa, pues se trató de una cuestión meramente administrativa. No llega contenidos, ¿no? No toca los contenidos educativos hasta donde yo entiendo y me parece que afecta los intereses de los normalistas, fundamentalmente de los normalistas. Es una medida o son medidas que no son favorables a los maestros normalistas. ¿Siempre anda en estos trotes, ingeniero? Pues cuando no queda otra salida, sí. Pero, ¿siempre anda en esto? Pues no. ¿Nunca ha dicho, ya no? No, pues es parte del interés. Es su vida, ¿verdad? Pero es su vida. Más del interés, pues es su vida. Así es. ¿Cuántos periódicos? ¿Lee periódicos? Leo periódicos. ¿Cuántos? 2 o 3. 2 o 3. Sí. ¿Quiere decir cuáles o prefiere? No, prefiero. ¿Ve noticieros? Veo noticieros también de vez. No diga cuáles. No todos los días, pero sí los veo. Y escucha programas de radio y Escucho participa radio, de pues ellos. cada vez que me subo al carro escucho algún programa de radio. Y participa de estos encuentros con pues gente que de pronto está tomando decisiones ahora. ¿Sigue Pues participando de básicamente estos con la gente del encuentros? PRD o los amigos del PRD. ¿Y tiene amigos en el PRI todavía o no? Tengo amigos que están en el PRI y nos vemos de vez en cuando. ¿Sí?
¿Hace ejercicio? No de los que están tomando decisiones, por cierto. Ah, ¿no? No, generalmente no. Hago Están ejercicio, nado 3 o 4 veces a la semana. Pues por eso se ve re bien, ingeniero. La última vez que... ¿Dónde nos encontramos? Ahí en Polanco. Ahí por ahí en Polanco, Ahí en en algún Polanco, restaurante. En un restaurante en Polanco. Pues me da mucho gusto verlo, ingeniero. Como siempre, pues es muy interesante platicar con usted y conocer sus puntos de vista, porque me parece que esto finalmente al público le da pues más elementos de juicio a la hora de que sí. se tomen las Esperemos decisiones, que sí. que quizá pues no nos toca a nosotros tomar las decisiones, ¿no? Pero ojalá podamos influir en ellas. Sí, usted seguramente No, y tú con sí. la divulgación que se hace. Pero ¿está optimista y ve positivo lo que está pasando? Mira, veo con optimismo que se va a dar la lucha, que se va a dar la defensa del petróleo, y esto es lo que a mí me parece más importante. Y que se está haciendo esta discusión Y que que me se está parece haciendo que un debate que es importante para el país y para la gente. Otro debate que se está llevando a cabo de manera pues casi simultánea es la legalización o no de las drogas. ¿Qué piensa usted de eso, ingeniero? Mira, yo creo que habría que verlo con mucha responsabilidad, con mucho cuidado. No conozco el tema a fondo, pero creo que habría que verlo con mucho cuidado porque, pues, por más que digan que no, así que la marihuana en particular no causa adicción, porque de otras drogas no se está hablando en cuanto a legalizarlas, Despenalizarlas o despenalizarlas, habría de todos modos que considerar los efectos nocivos que puede tener y el que pudiera habituarse de algún modo la gente, si no por razones orgánicas, pues por costumbre, por hábito, etcétera. Entonces habría que verlo con mucho cuidado. Otro tema recurrente desde hace varios años es el tema de la violencia en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues que hay que combatirla con desarrollo, hay que combatirla con educación, con salud, sin dejar desde luego de tener el combate frontal contra todo tipo de delincuencia. Es decir, ir al origen. Y limpiar los cuerpos oficiales de corrupción. ¿Se está haciendo? No sé si con la energía que debiera, y no sé si en este gobierno venga efectivamente un cambio de estrategias que sería indispensable. ¿Ve algo positivo en este gobierno a 8 o 9 meses? No todavía. Esto es la situación de Michoacán, por ejemplo, que es con la que estoy más cercano. No veo un cambio significativo, pero yo espero que lo que esté pensando, diseñando el gobierno pueda resultar pues efectivo y eficaz en cuanto a pues llevar paz, tranquilidad y restablecer una vida normal dentro de los muchos municipios del estado que están todavía controlados por el crimen organizado. ¿Lo ve? Con lo que se está haciendo ahora, con lo que se ha anunciado. Espero que resulte. No sé todavía, es corto el tiempo para esperar resultados. El hecho de que haya un gobernador interino, ¿está afectando esta situación, ingeniero? Mira, ya por tanto tiempo. No necesariamente, son circunstancias. Creo que aquí lo importante es que el gobernador pueda, y en esto es muy importante el apoyo del gobierno federal, pueda desarrollar y cumplir, desarrollar todas sus facultades y cumplir con todas las obligaciones que tiene al frente del gobierno. Ingeniero, pues muchas gracias. Gracias, que se va a estar estará en El Salvador, ¿no? Sí. Bueno, esto pasa el jueves usted estará en El Salvador. Todavía. Como parte de un acuerdo que estamos estudiando con el gobierno de El Salvador para intercambiar experiencias en obra pública con el gobierno de la Ciudad de México. Así es. ¿Está contento? Estoy contento. Qué bueno, me da gusto, ingeniero. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Y pónganme una planadela de la. Siempre se le sale la estela. ¿Por qué? Tienes un nombre muy complicado. ¡Ah, chinga! Ahora resulta. Debe ser la única razón. Pues yo creo, porque... Muchas gracias. Gracias a ti. por todo. Cuídese, ingeniero. Gracias.